Y antes de ir al libro de Juan, capítulo 10, versículo 11, sabes, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, nos hablan acerca de muchas de las cosas o de muchas maldiciones. Si uno lee capítulo 28 del libro de Deuteronomio, comenzando tú y yo podemos encontrar las bendiciones que vienen por la obediencia y las maldiciones que vienen por la desobediencia de no obedecer la voz de Yahweh nuestro Elohim. Pero si uno toma mucho cuidado respecto a estas citas y uno llega más adelante, después brincando del versículo 15 en adelante, nos hablan acerca de las maldiciones. Dice el cielo que está sobre tu cabeza será de bronce, dice, y el suelo que está debajo de ti, dice, será de hierro. Dice, Yahweh derramará lluvia sobre tu tierra, dice, será de arena, dice, y polvo que descenderá del cielo, dice, contra él, hasta que acabe contigo. Hay muchas de las maldiciones que tú y yo podemos encontrar. Es producto de la desobediencia, pero si uno pone atención, dice, el cielo que está sobre tu cabeza será de bronce, dice, y el cielo, dice, y el suelo que está debajo de ti, dice, será de hierro. No hay bendición para nada. Si los cielos están cerrados, no hay lluvia, y si la tierra está completamente cerrada, no hay fruto. Esto nos habla de calamidad, de catástrofe y de tantas cosas que tú y yo podemos mirar dentro de la palabra, dentro de las escrituras. Y Moisés muy proféticamente declara lo que sucedería sobre este pueblo, por cuanto no fue obediente a la voz que Yahweh les había instruido. Dice, llevarás mucha semilla a tu campo, dice, pero cosecharás poco. Dice, porque la langosta devorará. Dice, todas estas maldiciones vendrán sobre ti, te perseguirán, te alcanzarán hasta que acaben contigo. Dice, porque tú no has obedecido a la voz de Yahweh tu Elohim, ni por haber guardado sus mandamientos y estatutos, los cuales yo te ordené. Dice, te serán por señal y por maravilla, dice, a ti y a tu descendencia para siempre. Dice, y por no haber servido a Yahweh tu Elohim con gozo y con alegría de corazón, dice, cuando tenías abundancia de todo. Qué importante es que tú y yo aprendamos a servir, di conmigo, con alegría y con gozo en nuestros corazones. Eso nos habla de un corazón agradecido delante de la presencia de Yahweh. Sabes que mucho se habla y tú puedes mirar por muchos lugares, y mucho se ha hablado en estos días o en esta hora que vendrían tiempos de aflicción, tiempos de calamidad y tiempos de angustia, que simplemente son cosas que serán cumplidas conforme a la palabra escrita de los profetas, y cosas que tendrán que cumplirse, y la importancia de que tú y yo como pueblo podamos guardarnos en una obediencia delante de nuestro Padre. Y yo te hablaba la semana pasada la importancia de ser guiados y de tener un pastor que nos dirija, que nos guíe. Cuando estoy hablando de ese buen pastor, estoy hablando de Yeshua. La importancia de Yeshua dijo, porque mis ovejas oyen mi voz. Dice, ellas me siguen, dice, y yo las conozco. La importancia de en ti y en mí poder tener oídos para escuchar la voz de Yeshua, para poder escuchar la voz de Él y para poder ser obedientes, y en todo lo que tú y yo podamos hacer y en todo lo que tú y yo podamos emprender, di conmigo, es de hacerlo con el gozo y con la alegría de nuestros corazones. Dice la palabra en el libro de Deuteronomio, dice que así como fueron muchos, dice, contados como la arena del mar y las estrellas del cielo, dice, así serían dispersados entre todas las naciones. Y si uno sigue leyendo más adelante, dice, después de haber sido tantos como la arena y las estrellas del cielo, quedarán pocos el número. Dice, y por no haber obedecido a la voz de Yahweh tu Elohim, dice, así como Yahweh Elohim se regocijaba en ustedes para hacerles bien y multiplicarlos, así Yahweh se gozará en ustedes para destruirlos. Yahweh te dispersará entre todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Ahí rendirás culto a otros dioses de madera, de piedra, dice, que ni tus padres han conocido. Dice, no tendrás tranquilidad en esas naciones, ni la planta de tu pie tendrá reposo, sino que Yahweh Elohim te dará ahí un corazón temeroso, de oscuridad de ojos, dice, alma extenuada. Vivirás en suspenso, constante miedo, dice, de día y de noche, dice, no tendrás seguridad en tu vida. Debido al terror, dice, con que se aterrará tu corazón, dice, y el espectáculo que verán tus ojos. Dice, por la mañana dirás cuándo llegará la tarde, y por la tarde dirás cuándo llegará la mañana.
Dice, Yahweh hará que regreses a Egipto. Y si uno sigue leyendo, no son días muy diferentes de las cosas que uno puede mirar, no solamente tal vez aquí no tanto, pero en muchos lugares donde hay tanta inseguridad, donde hay tanta violencia, donde hay tanta intranquilidad, donde hay secuestros, donde hay homicidios. Dice la palabra, dice, Yahweh te entregará, dice, a las naciones que tú ni conociste ni tus padres conocieron. Servirás a muchos dioses, dice, y te tomarán preso, dice, y tu corazón vivirá extenuado con constante miedo, dice, y tu vida, fíjate lo que dice. Dice, vivirás en suspenso constante, dice, miedo de día y de noche, dice, no tendrás seguridad en tu vida. Muchas veces no tenemos que ir tan lejos. ¿Cuánta gente no vive hoy en día con tanta inseguridad y con tanto miedo en su corazón que es tan difícil el siquiera poder reconciliar el sueño debido a la ansiedad, a la preocupación, a la angustia, al miedo que puede vivir en sus corazones? ¿Cuánto estamos entendiendo? Mucho de eso se vive hoy en día. Y lo podemos mirar por muchos lugares, tal vez aún con nuestras propias familias. Hay gente que puede decir, dice, ¿cuándo llegará la noche? Hay gente que desea que llegue la mañana. Dice, pero todo esto es a causa de no haber obedecido a la voz de Yahweh tu Elohim y por no haberle servido, dice, con la alegría y el gozo de tu corazón cuando tenías la abundancia de todo. Qué importante es para nuestros días y para nuestras vidas el poder ser agradecidos con Él por todo lo que tú y yo tenemos y por todo lo que tú y yo poseemos. Simplemente, ¿cuántos de nosotros hoy al levantarnos de nuestra cama durante la mañana pudimos darle gracias al Padre por la bendición de podernos llevar tal vez un bocado, un plato, de poder tener un plato alrededor de nuestra mesa, de poder tener un techo donde podemos pasar la noche, de poder pasar tal vez del intemperie, del frío, de tantas cosas, y de poder dar gracias al Padre por todo lo que tenemos, aunque tenemos tal vez necesidad de tanto, pero son más las cosas buenas que tenemos que aquellas que necesitamos? ¿Cuánto lo entendemos? ¿Y cuántos de nosotros somos verdaderamente agradecidos y de poderle decir, Padre, gracias? Que eso no sea suficiente para servirte con la alegría y el gozo de nuestros corazones por lo que tú nos has dado, por lo que tú nos has bendecido, por aquello que nos permites tener y aún por aquello que tú no nos has permitido tener porque todavía no es el tiempo tal vez para ello. Y sabes, todo se refleja en nuestras vidas y en nuestra obediencia que tú y yo podemos mostrar hacia Él. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer del versículo 6. Versículo 9. Y esto habla acerca de los últimos tiempos. Dice, y eso fue expulsado, dice el gran dragón, dice la serpiente antigua, la cual se llamaba calumniador, dice Hasatán, o Satanás, dice que es el que engaña, dice, a todo lo habitado, y fue arrojado a la tierra, dice, y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. Dice, después escuché una potente voz del cielo que dijo, ahora es la redención y el poder y el reino de nuestro Elohim, dice, y la autoridad de nuestro Mesías, dice, porque fue derribado, dice, el acusador. ¿Quién es el acusador? Satanás. Dice, de nuestros hermanos, dice, que los acusaba delante de nuestro Padre y de día y de noche, dice, y ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Dice, y por la palabra del testimonio de ellos, dice, porque no amaron sus vidas, llegando hasta la muerte. Qué importante, dice, ¿por qué tú y yo lo hemos vencido? ¿Por qué tú y yo tenemos la importancia de tú y yo poder ser un pueblo obediente? Di conmigo, la importancia de ser un pueblo obediente en todo. Y cuando me refiero en todo, estoy hablando, dice, y ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Yeshua. ¿Por qué tú y yo tenemos poder y autoridad sobre el maligno? ¿Por qué tú y yo podemos tener la confianza y la seguridad? ¿Por medio de la sangre de quién? De Yeshua, que es nuestro refugio, que es nuestra protección en medio de todo. Dice, y por medio del testimonio de ellos. Dice, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. La importancia en medio de todo es de mantener una vida de testimonio de Yeshua todos los días de nuestra vida.
Y sabes que el guardar el testimonio de Yeshua, y tú y yo lo cantábamos, decíamos, un testigo yo seré de Jesús, un testigo yo seré de Yeshua. Es guardar el testimonio de Él, y eso implica el tener que cambiar y de transformar nuestras vidas y nuestros corazones en todo para tú y yo poderle ser un pueblo fiel y un pueblo obediente. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos áreas que cambiar en nuestras vidas? ¿Sabes que hay actitudes, hay acciones que tú y yo tenemos que cambiar? Hay cosas que tenemos que hacer en nosotros mismos, que tenemos que cambiarlas. Y si tú y yo no las cambiamos o no transformamos nuestras vidas y nuestros corazones, ¿sabes? La mente tiene que ser renovada, y de todo lo que yo me alimento, yo la estoy renovando. Si yo lo único que estoy alimentando mi mente es por la palabra de Yahweh, mi mente va a estar siendo renovada por la palabra de Yahweh. Pero si lo único que escucho durante todo el día, durante todas las semanas, durante todo, cada mes, cada día, cada año, cada hora, únicamente me alimento con las cosas de este mundo, con la música de este mundo, déjame decirte, tu mente no está siendo renovada. Está siendo renovada para las cosas del mundo. No está siendo renovada. Y no hay una manera en que tú puedes salir adelante y puedas tener victoria en tu vida si la mente no es renovada. El espíritu nace de nuevo. Tú y yo nacemos de nuevo. Dice que las cosas viejas pasaron y las cosas son hechas nuevas. Y en ese momento tú y yo tenemos un nacimiento nuevo por medio de fe, por medio de la sangre de Yeshua, en el que somos bautizados, somos sumergidos en esas aguas de Tevilá, y tú y yo recibimos una transformación donde nuestros corazones son circuncidados, donde toda la maldad, toda la impureza muere. Dice que juntamente con Él morimos, pero juntamente con Él resucitamos. Damos muerte al viejo hombre que es en la carne, que es el cada uno de nosotros, nuestro hombre exterior. Pablo lo refería de esta manera: el hombre interior y el hombre exterior, que es en la carne y el espíritu. Dice maldito de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que aquello que deseo hacer no lo hago, y aquello que no deseo hacer es lo que hago, porque siempre hay una lucha interna dentro de mí. Siempre va a haber una batalla en nosotros. Siempre va a haber una lucha entre tu hombre interior y tu hombre exterior. El hombre espiritual y lo carnal. El hombre carnal, que es la carne. ¿Cuánto lo entendemos? Siempre. Y puede ser un ejemplo tan sencillo. El hombre carnal puede decir: ¿para qué vas a la iglesia? Descansa, quédate a reposar, andas muy cansado, tuviste toda una semana de tanto trabajo que te mereces un buen descanso y quedarte en casa. Esa es la carne que desea descansar. ¿Cuánto lo entendemos? Pero el hombre espiritual dice: ves y busca, aliméntate. Ese es el día que Él creó para que te regocijaras, para que nos alegremos y nos regocijemos en Él. Ese es el día que Él creó, ese es el día que Él estableció. Tuve todos 6 días para hacer todo lo que a mí me placía, y un solo día para estar delante de la presencia de Yahweh. Y puede haber muchos argumentos y muchas cosas, pero siempre va a haber una lucha entre tu hombre interior y tu hombre exterior. Y si el hombre exterior, o si ese hombre interior que es el espíritu únicamente se renueva por las cosas del mundo, ¿quién tiene más fuerza? ¿El espiritual? ¿Lo espiritual o lo carnal, que es la carne? ¿Cuántos están entendiendo a lo que me refiero? Si yo no me alimento de otra cosa, quien tendrá más fuerza y quien tendrá más poder o más empuje va a ser la carne. Y los deseos de la carne voy a querer hacer. Por más que desee hacer la voluntad del Padre y obedecer a Él, yo no tendré la fuerza para poderlo hacer. Y Yeshua dice: porque mis ovejas escuchan mi voz y me obedecen. ¿Qué importancia es para nosotros el aprender a obedecer al Padre
en todas las áreas de nuestras vidas. Sabes, el renovarte y el renovar tu mente es para nuestro beneficio. Es para que tú puedas tener victorias en tu vida. Para que a pesar de las luchas que uno puede atravesar en esta vida, tú y yo podamos atravesarlas y poder ser victoriosos en ellas. Las luchas son importantes en la vida de cada uno de nosotros. Si tú y yo nunca tendremos luchas, nunca tendremos victorias. Se le llama victoria aquello cuando tú has tenido una lucha o una batalla en contra de algo y has salido victorioso. Y lo mismo sucede en nuestras propias vidas. Dice Yeshua, dice, porque en este mundo tendrán aflicciones, pero confiar en mí que yo he vencido al mundo. En este mundo tendrán luchas, tendrán aflicciones, pero nuestra confianza y nuestra seguridad debe de estar puesta en Él. Porque es en Él en el que tú y yo podemos hacer las cosas. No es en nuestras propias fuerzas. No es en lo que tú y yo somos en lo que está nuestra victoria. Es en Él que está nuestra fortaleza. ¿Cuánto lo entendemos? Por ti y por mí, por nuestras propias fuerzas, tú y yo no podemos hacer nada. Amén. Podemos lograrlas, pero no es el producto y la fuerza de tu trabajo. Es porque Elohim le ha agradado bendecir tu vida. No es por la lucha y por la fortaleza y por el empeño que puedas echarle las ganas a tu trabajo. Es por Elohim que te ha dado las fuerzas y el vigor a tu cuerpo para poder desempeñar ese trabajo y esa labor. Porque si las fuerzas faltan, no hay nada. Por más empeño que le quieras poner a las cosas, si no está la fortaleza y el vigor en tus huesos, nada pasa. ¿Qué sucede cuando estás enfermo? Tu cuerpo está débil. Y por más que quieres ponerle todo el ánimo y todas las ganas y que dices, este día me voy a levantar y le voy a poner, como uno podría decir, todos los kilos y todas las ganas. Si no están las fuerzas ahí, no te levantaste. Porque no es por nosotros, es por Él que te da las fuerzas. Y en todo lo que tú y yo hacemos, tú y yo tenemos que hacerlo, servirle a Él con la alegría y el gozo de nuestros corazones. Aún en nuestras luchas y aún en nuestras dificultades, dice la palabra, dice, y ellos le vencieron por medio del testimonio de ellos, dice, porque no amaron sus vidas. Es no amar tanto las cosas de nosotros, sino aprender a ponerle a Él en primer lugar, a Él por sobre todas las cosas. Dice la palabra, dice, por tanto alegraos, dice, cuando nos encontremos, dice, en diversas pruebas. Que en medio de las tribulaciones, en medio de las luchas que tú puedas enfrentar en medio de esta vida, y que puedas llegar al final de tu día, al final de tu jornada, al final de tu noche, y únicamente te encuentras tú y el Padre solo, y tal vez tuviste un día tan difícil y un día tan ajetreado, y tal vez no miraste lo que tú querías ver en ese día, que aún en medio de ese día, antes de acostarte, tú puedas alegrarte y regocijarte delante del Padre. Y poderle decir, Padre, tal vez me pasaste por esto, pero yo sé que en medio de todo ello, yo miraré tu mano. Porque es en Él, no es en nosotros. Y como ovejas, dice la palabra, Juan capítulo 10, vamos a repetir Juan capítulo 10. Dice, yo soy el buen pastor. Dice, el buen pastor la vida da por sus ovejas. Dice la palabra, fíjate, qué importante. Déjame leerte otra cita. Dice, yo soy el buen pastor, dice, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Quién es el buen pastor? Yeshua.
Dice, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. ¿Quién vino y dio su vida por nosotros? ¿Quién vino y dio su vida en pago nuestro? Él. Por más que tú y yo deseamos la salvación de alguien, tú y yo no podemos salvar a nadie. Amén. No hay tanto amor o un gran amor como el que Yeshua ha hecho por nosotros. Porque aunque tú y yo pudiéramos decir, es que yo doy la vida por mi hijo, tal vez por tu hijo, pero no por la del vecino. Tú y yo no podemos salvar a nadie. Es más, dice la palabra en el libro de los Salmos, dice, costóse la redención del alma, dice, y nadie puede pagar por ella. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien que ya pagó un precio. Y ese alguien fue Yeshua. Dice, porque yo soy el buen pastor. Dice, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y hay alguien que ya dio el pago por tu sacrificio y por el mío. Él fue el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados y por los de todo el mundo. Dice, para eso se manifestó el Hijo del Hombre, dice, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Para que en medio de él tú y yo podamos tener salvación para nuestras vidas, salvación para nuestras familias, salvación para nuestras casas. Y el único que la puede proveer es Yeshua. Sabes que el regalo más grande que tú y yo recibimos es la salvación. Y todo lo que el hombre necesita, no es que sus problemas sean solucionados, no es que sus problemas sean aliviados, no es que pueda salir de esa crisis, de ese problema. La mayor necesidad del ser humano es tenerle a Él en su vida y en su corazón. Porque si tú y yo le tenemos a Él, lo tenemos todo. No hay nada que pueda venir a ocupar el lugar de Él en nosotros. Vamos a continuar. Hablando de Yeshua, vemos que Él es proveedor, Él es líder, Él es uno que protege, Él es alguien que da la vida por sus ovejas, Él es el buen pastor sobre todos nosotros. Pero sabes, hay cosas que tú y yo tenemos que tener cuidado. Si el pastor, si Él es el buen pastor y si el pastor se retira, las ovejas siguen ¿a quién? Al pastor. Pero si tú y yo no aprendamos a escuchar como pueblo, vamos a quedar perdidos. Tú y yo tenemos que aprender a escuchar la voz de Él para poderle seguir. Dice, mis ovejas oyen mi voz, dice, y ellas me siguen. Sabes, tú y yo tenemos que aprender a escuchar la voz de Él. Yeshua se manifestó con una vida y con un propósito de que tú y yo aprendamos, de que podamos ser seguidores de Él, obedientes a Él en todas las áreas de nuestras vidas. Sabes, hace mucho tiempo, lo que tú y yo podemos mirar como una gran dispersión de todas las tribus, y hablando de un pueblo que se perdió y que se paganizó entre todas las naciones, un pueblo que estaba tan unido a Él, pero fueron desparcidos muchos, por muchas partes, por muchos lugares. Lo leímos en Deuteronomio, dice que así como eran muchos y una gran multitud como la arena del cielo, las estrellas del mar serían dispersados y querían simplemente pocos el número. Cuando Yahweh le profetizó a Abraham, dice que si podía contar las estrellas del cielo y la arena del mar, dice, así sería contada su descendencia. Y que todas las familias serían benditas en él. Y vemos cómo ciertamente hubo un gran pueblo que creció, se multiplicó. Vinieron todo lo que tú y yo conocemos como las 12 tribus de Israel. Se establecieron las 12 tribus de Israel por medio de los lomos de Jacob. Y vemos cómo hubo más adelante una dispersión que se llevó a cabo. Y no solamente estoy hablando de las 10 casas de Israel, pero te estoy hablando del pueblo judío de la misma manera.
Un pueblo que fue llevado en un cautiverio por 70 años. Un pueblo que a lo largo de muchas décadas y de muchos años ha sido perseguido. Tú y yo podemos mirar y contemplar el holocausto, el pueblo judío, desterrado muchos de ellos. Lo que tú y yo pudimos conocer en el año 70 por medio del general Tito, el destierro del pueblo de Judá, cuando fueron sacados. Muchos de ellos hasta el día de hoy que siguen vagando entre todas las naciones, siguen desterrados de su propia tierra. Olvidaron, vamos a llamarle al buen pastor, olvidaron a aquel que podía dar la vida por ellos. Y en muchas otras profecías que tú y yo podemos encontrar a lo largo de la palabra, vemos lo que tú y yo conocimos en el año 1400, creo en el 1492, como el descubrimiento de América, si no me equivoco. Mucho de ello que tú y yo vemos, que fueron, tú y yo podemos simplemente asimilarlo como el descubrimiento de América, y muchos que salieron por medio de los príncipes de España de aquel entonces y vinieron Cristóbal Colón y muchos de ellos para venir y poblar las Américas, o el descubrimiento de América. No era otra cosa más que la deportación de muchos judíos. De la misma manera, muchos de ellos que en aquel entonces, si no estaban en una condición, vamos a llamarle de esta forma, de renunciar a su creencia y a lo que ellos eran, por convertirse al cristianismo, perdón, al catolicismo, muchos eran llevados a la hoguera, eran muertos. En otras palabras, si tú no te conviertes a nosotros, a nuestra creencia que era el catolicismo, que es conocido como la Santa Inquisición, muchos de ellos se les decía, si tú no te conviertes a nosotros, se les quitaba la vida. Y muchos de ellos, porque para ellos no importaba tanto, aún para el pueblo judío o para el pueblo hebreo, no importa tanto lo que tú puedas decir y hablar con tu boca, porque para ellos es más importante el hacer que el decir. Para muchos de ellos se les decía, bueno, tú renuncias a tu creencia, a tu religión, a lo que tú eres, porque ellos como pueblo judío tenían todas las creencias y habían sido exiliados por muchos lugares, desde el año 70 a lo que fue el holocausto, muchos lugares que fueron llevados y una gran persecución que ha sufrido el pueblo judío. Y vemos que era esa gran deportación que se llevó con lo que tú y yo conocimos como el descubrimiento de América, y muchos fueron sacados de su lugar, que eran de España, de Portugal y de muchos otros lugares. Y vemos para ellos no importaba tanto el decir, bueno, yo renuncio a mi creencia, a lo que yo soy, y yo me convierto tal vez al catolicismo, porque para ellos, vuelvo a repetir, es más importante para el pueblo hebreo, es más importante el hacer que el decir. Muy contrario a nuestra cultura o a la mentalidad occidental. Para nosotros muchas veces hablamos mucho y hacemos nada o hacemos poco. Uno puede decir, bueno, yo soy, y yo esto, y yo lo otro, pero mis acciones se miran muy poco. Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. O sea, tú dices que eres esto, que tú eres lo otro. Bueno, muéstrame lo que tú eres por tus acciones, por tus obras. No por lo que tú digas, no por lo que tú puedes decir. Yo puedo decir, es que yo soy creyente, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy etcétera, etcétera. Dice, pero si nuestras obras no se reflejan, de nada sirve que tú y yo podamos decir. Es más, la palabra en el libro de Corintios dice que tú y yo somos cartas abiertas, escrita, dice, con tinta del Ruach HaKodesh, dice, a cartas abiertas y leídas por todos los hombres. En otras palabras, lo que tú y yo somos es lo que se ve y es lo que se refleja. Yo puedo decir que soy esto, que soy lo otro, pero que si lo que tú ves y el reflejo de ello es otra cosa, eso es lo que somos. Yo te puedo decir, yo soy muy amoroso, yo puedo ser esto, yo soy lo otro, pero si siempre me miras con una cara muy de pocos amigos, pues tal vez no se ve mucho.
o yo soy esto, yo soy lo otro, pero si no se refleja, yo te puedo decir, es que yo oro todo y siempre todos los días y esto y lo otro, pero si nunca me ves haciendo algo, hay una incongruencia en ello. Por eso para muchos de ellos que salieron, no importaba tanto tener que decir que eran. Yeshua lo decía en sus palabras, porque aquella persona que es bendecida es aquel que es hacedor de esa palabra y no solamente oidor de ella. Y muchos cuando salieron, eran muchos judíos que salieron en esa gran deportación. Y muchos de ellos, y aún si tú miras parte de lo que es todos los lugares y muchas partes del mundo, hay judíos por todas partes. Es más, no tenemos que ir tal vez tan lejos porque tal vez tú tengas parte de esa ascendencia judía sobre tu sangre. Y sabes, no solamente es por ascendencia judía que pueda correr sobre tu sangre, pero es por medio del sacrificio de Yeshua. Tal vez tú no puedas tener nada de sangre judía corriendo sobre tus vidas, sobre tu corazón, palpitando en tu vida, pero sí por medio de Yeshua. Dice la palabra, dice que tú y yo somos partícipes de carne y sangre. ¿Cuánto lo entendemos eso? Cuando Yeshua dijo en Jeremías capítulo 31, dice, porque este es el nuevo, dice, y en aquel día dice, yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Dice, en el que pondré su ley en sus vidas, en sus corazones, y en ellos lo escribiré. Yeshua cuando estaba en la última cena de Pesaj con sus discípulos y preparó la cena de Pesaj, ¿qué es lo que hizo Yeshua? Dice, y este es el nuevo pacto. Yeshua levantando la copa. ¿Cuál era ese nuevo pacto? Donde la ley estaría escrita ¿dónde? En nuestros corazones. Dice, y este es el nuevo pacto en mi sangre. Dice, hacer esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Cuando tú y yo bebemos de esa copa, estamos bebiendo de la sangre ¿de quién? Del Mesías. Y cuando comemos de ese matzah, no del pan, porque teníamos la costumbre de que pensábamos que el pan, no me quiero desviar del tema, pero bueno, la celebración de lo que es la Santa Cena, que tú y yo conocimos como la Santa Cena, y que a veces le instituíamos, o cada ministro le instituye cada vez por cierto tiempo, cada vez por semana, o cada vez por semana, no, cada vez por mes generalmente, a veces se acostumbra cada vez por mes. Es el hombre quien la establece, y muchas veces se establece porque ya anda en conflicto uno con el otro o en pleito uno con el otro, y para traer la armonía, la paz, el shalom entre los unos, entre los otros, y el cuerpo del Mesías entre el cuerpo de los hermanos, bueno, vamos a tener la comunión porque así todos nos perdonamos. Pero no es de esa manera. Porque lo que Yeshua estaba celebrando y que estaba implementando no era para traer la paz entre los discípulos, era principalmente porque era celebración de la Pascua judía o de Pesaj, que significaba el sacrificio del cordero, que fue instituido en el libro de Éxodo cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto y mandaron que mataran el cordero. Yeshua, quien murió esa noche, fue Yeshua, que él era el cordero. Cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, he aquí el cordero de Elohim que quita el pecado ¿de dónde? Del mundo. Podemos mirar entonces quién vino a hacer ese sacrificio. ¿Quién vino a hacer? Yeshua por nosotros. Ahora, si tú y yo podemos tomar todas estas cosas en cuenta, por medio de la sangre de Él corre sangre hebrea, judía a través de nuestras venas. Es más, dice la palabra que si somos del Mesías, simiente de Abraham somos. Y cuando la palabra habla de simiente, habla de la cera, en una palabra hebrea que significa el esperma. Literalmente, si lo puedes buscar, representa eso. Que es la simiente de Abraham. Dice, si son del Mesías, son simiente de Abraham. ¿Y quién fue Abraham? Fue el primer hombre hebreo conocido sobre toda la tierra. Fue el que se le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Abraham fue el primero en cruzar el río. A esa palabra cruzar, a uno que cruza, se le conoce como ibrí, que es un hebreo. Eso significa cruzar o ser trasladado de un lugar a otro. Y físicamente, de la misma manera como Abraham, tú y yo fuimos trasladados de un lugar
a otro lugar. Dice la palabra que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Fuimos sacados de un lugar para ser trasladados a otro lugar. ¿Cuánto lo entendemos? Fuimos movidos. Y llevamos sangre sobre nosotros por medio de Yeshua. Y no solamente tal vez por medio de Yeshua, pero también tal vez por tu descendencia, por tu ADN, por lo que tú eres, hablando de tus antepasados. Muchos de ellos, cuando fueron sacados de ese exilio y fueron desterrados como muchas partes y fueron llevados y esparcidos entre muchos lugares, en ese destierro que ellos llevaban, para ellos no se les conoce, para el pueblo hebreo no existen los apellidos. Uno es Gustavo Padilla, o pues mamá, papá, Gustavo Padilla Garza, que nada más es el nombre del papá. Para tú tal vez puede ser Jesús Hernández, Jesús, etcétera, etcétera, o Luis, etcétera. Para el pueblo judío no hay apellidos. Ellos es Ben Abraham, hijo de tal. Es Dan, Ben Abraham, hijo de. Para ellos así se le conoce, como era el hijo de José, el hijo de esto, el hijo del otro. No es por medio de apellidos. Por eso muchos de ellos, cuando salieron y que fueron sacados de la tierra de su naturaleza y fueron desterrados entre las naciones, ¿cómo se iban a dar a conocer si no tenían apellidos? Y para darse a conocer el uno al otro, que eran pertenecientes y que habían salido parte de ese pueblo, que había salido de Jerusalén y que había salido desde ese destierro y que habían sido esparcidos entre las naciones, para muchos de ellos, como no tenían los apellidos, era muy fácil poder nombrar apellidos para ellos. Era si tú vivías a las orillas del río o a las orillas de tal lugar, era muy fácil. Bueno, ¿tú de dónde provienes? Es que yo habito en las orillas de este lugar. Ah, bueno, tú eres del río, tú eres de la fuente, tú vives entre los campos, tú eres flores, tú eres cuevas, tú eres el otro. Porque eran parte hacia los lugares para poderse asimilar donde ellos habían sido llevados. Y como no tenían apellidos, bueno, tú vives junto al lado de una cueva, tú eres de la cueva. Tú vives en un campo, tú vives donde hay flores, bueno, tú eres flores. O simplemente era muy fácil poder nombrar por medio de los objetos. Era muy fácil poderle dar nombre a las personas por medio de los objetos. No se tenían apellidos, vuelvo a repetirlo. Bueno, tú eres Puertas, tú eres Garza, tú eres García, tú eres... no sé, cualquier otro nombre, ¿verdad? Que puedas encontrar el objeto. Parrilla o diferentes cosas. Porque era algo que los diferenciaba. Aun cuando ellos salieron, hay una palabra que se le conoce que es como Eretz, que es la palabra Eretz, es la tierra de Israel. La palabra Eretz significa tierra, pero la palabra Adama también significa tierra. Pero aquello que hace una diferencia a la tierra de Israel o a la tierra santa de Israel no es una tierra en general, sino que es una tierra apartada, que es una tierra diferente. A eso se le conoce como Eretz Israel, que es la tierra de Israel. No es cualquier tierra, es la tierra de Israel. Por eso se le conoce como Eretz Israel. Por eso muchos, cuando fueron sacados también de la misma forma, para poderse identificar que ellos pertenecían a parte de esos que habían salido de Israel y que habían sido desterrados por tantos destierros que ha habido por muchas partes, ellos trataban de permanecer la EZ al final. Eretz. E-R-T-Z. Eretz. Ahora tú puedes mirar Hernández, González, Gutiérrez, todos los que son terminación en EZ. Y no te estoy diciendo que todos en sí en general, pero muchos de ellos, si tú haces un ADN o pudieras hacer un ADN de tu genealogía,
pudieras darte cuenta que perteneces a muchos que fueron sacados en ese destierro. Y cuando Yeshua dijo, porque yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y Yeshua dijo, porque también tengo otras ovejas que es necesario traerlas a este redil. Y sabes, la palabra dice que simplemente dice que son un remanente. En el libro de Deuteronomio te lo dice, y serán, dice, así como fueron muchos en gran manera, dice, solamente serán unos pocos los que quedarán. Un poco nos habla conmigo de un remanente, de unos pocos. Yeshua también lo comparó, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántas vírgenes eran? ¿Quién se recuerda? 10. ¿Y cuántas dormidas? 5. Un remanente. De ser varias, unas pocas. Yeshua dijo que la palabra cae en una buena semilla y lo comparó como la buena semilla, dice que cae junto a las rocas. Dice, por el calor se seca la semilla, otro cae junto al camino y vienen las aves y se llevan la semilla, otros caen sobre la semilla, dice, pero con el tiempo la semilla se marchita, dice, y otros caen en buena tierra. Dice, y ese produce fruto en ellos. Eso es un remanente. A muchos que se les compartió y que se les enseñó la palabra, simplemente en unos produce un fruto y en otros no. ¿Cuánto estamos entendiendo? Es solamente unos pocos, un remanente. Yeshua dijo, porque mis ovejas escuchan mi voz y ellas me obedecen, dice, y yo las conozco. Nos habla solamente, ¿sabes? No son todos. Son pocos los que escuchan la voz y entran. Porque hay muchas personas que por más que se les enseñe, se les predique, se les exponga la palabra y se les dé y se les dé y se les dé la palabra, simplemente no tienen oídos para escuchar y para entrar al redil. Porque son pocos. ¿Cuántos realmente queremos ser parte de esas ovejas que podamos escuchar verdaderamente su voz y podamos obedecerle a Él? Que podamos ser hacedores de Él, ser obedientes a Él en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a Zacarías capítulo 13, versículo 7. Dice, despierta, dice, a espada contra mis pastores y contra el hombre compañero mío. Dice, declara Yahweh de los ejércitos. Dice, hiere al pastor y se dispersarán, ¿qué dice la palabra? Las ovejas. Y volveré mi mano, dice, contra los pequeños. Dice, y sucederá que toda la tierra declara de Yahweh. Pero ¿qué es lo que pasa? Yeshua siendo el verdadero pastor, nuestro defensor, nuestro protector, el que nos guarda, el que nos protege, hablando del Mesías, así también nosotros cuando vivimos en Él, no podemos estar. ¿Qué es lo que sucede? Dice, hiere el pastor y se dispersarán las ovejas. Lo mismo sucede con nuestras vidas. Di conmigo, no podemos estar sin pastor. Porque en el momento en el que tú y yo nos quedamos sin pastor, tú y yo nos vamos a dispersar. Y qué importante es aprender a escuchar la voz de Yahweh, a poder escuchar a Yeshua y como ovejas poder escuchar su voz y seguirle a Él. Sabes, muchas de las cosas que nos sobrevienen a nosotros es por causa de nuestra desobediencia. ¿Cuántos entendemos eso? Los desiertos nos ayudan a poder aprender. Las luchas que tú y yo enfrentamos. Pero es a causa de nuestra desobediencia cuando tú y yo nos apartamos. Dice la palabra, dice que nuestros pecados han hecho una distinción o una separación entre Él y nosotros. En el que tú y yo empezamos, en el momento en el que tú y yo nos apartamos, empezamos a dejar de escuchar su voz,
de escuchar su palabra. Y no es porque Yahweh no te ame, no es porque Yahweh no tenga cuidado de ti, no es porque Él te desechó, pero es porque nuestras acciones y nuestros hechos, di conmigo, han hecho una separación entre Él y nosotros. Cuando el pueblo de Israel pecó y se fueron en un exilio entre todas las naciones, y dice el libro de Jeremías, dice que no solamente eso, dice, había sido Israel, sino también la pérfida hermana Judá había hecho todo lo que Israel había hecho. Dice, se había prostituido en pos de otros dioses y se había abandonado a Yahweh de Elohim. Hicieron lo mismo prácticamente. Ambas tribus se alejaron, se apartaron. Dice la palabra en el libro de Ezequiel, dice, por cuanto ustedes se apartaron y se alejaron de mí, dice, también he hecho cesar sobre ustedes los días de su alegría, los días de su reposo, los días de sus fiestas. Todo eso que pertenecía al pueblo de Israel, que era la alegría y el gozo sobre su pueblo, dice, yo lo apartaré de ustedes. Por eso el pueblo en el libro de Nehemías, cuando escucharon que se puso el sacerdote a leer el libro de la ley y encontraron en el libro de la ley, dice que estaba establecido que guardarían la de la fiesta de los tabernáculos, y empezaron a escuchar todo lo que les respondía a ellos, y empezaron a escuchar respecto al día de las fiestas, al día que Yahweh había establecido. Dice que el pueblo se entristeció y empezó a llorar, porque eso es parte de tu alegría, el guardar el día de reposo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es día de tu alegría. Es para atraerte, hacerte bien y alegrarte a ti y a todos los que están en tu casa. El guardar las fiestas establecidas por Yahweh, los días que Él estableció, sus festividades, es para tu alegría, es para que te alegres. Dice, por tanto te alegrarás tú y tu siervo y tu forastero. Dice, todos los que habitan en tu ciudad. Porque es un día de alegría, son festividades que Yahweh estableció. Pero cuando el pueblo pecó y se apartó de los caminos de Yahweh, se olvidaron de Él, dice Yahweh, dice, por tanto yo también quitaré todos los días de su alegría sobre ustedes. Y por más que tú y yo hacemos, y por más que queremos buscar, no hay nada que puede llenar nuestras vidas y nuestros corazones, porque el único que lo puede llenar es Él. ¿Sabes cuánto nos alegramos en las fiestas que Él tiene, el Padre? De todo nuestro corazón. Yo he encontrado gente que dice, es que esta es la fiesta favorita, y esta es la mía, y esta es la otra. Pero yo te puedo decir por mi propia parte, no hay mayor gozo en el que uno puede experimentar cuando uno celebra sus fiestas. Terminas, acabas, y es como si hay una alegría y un gozo dentro de ti que nadie lo puede quitar. Termina cada fiesta y te quedas y sigues diciendo, Padre, lo que tú hiciste, la alegría, el regocijo que tú trajiste, esto, lo otro, y tantas cosas que únicamente las puede traer ¿quién? El Padre. Pero es por ser obedientes, por escuchar su voz, que como pueblo podamos ser un pueblo obediente delante de la voz de Yahweh. Juan capítulo 10. Juan 10, versículo 16. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Dice, a esas también me es necesario traerlas. Dice, y oirán mi voz y serán un rebaño. ¿Con un qué? Con un solo pastor. ¿Quién es ese solo pastor? Es Él. Y esto habla para todos. Para el que está perdido, para el que está lejos, para todos. ¿Sabes? Dice la palabra en el libro de Efesios, dice que fue el sacrificio perfecto, dice, y que Él derribó la pared intermedia que se interponía entre judíos y gentiles, haciendo de ambos pueblos uno solo. Y Ezequiel declara, dice que en el final de los tiempos, dice, serían uno solo, y un solo sería el pastor sobre todos ellos. ¿Quién es ese solo? Yeshua. Y a Él tú y yo tenemos que seguir. Y no importa de dónde tú y yo seamos, de los desterrados, de los esparcidos, de los que ya estamos cerca, pero tú y yo tenemos que obedecerle a Él.
Y tenemos que venir y conocerle a Él. Yeshua dijo, porque también tengo otras ovejas que no son de este redil y que también tengo que, ¿qué dijo? Tengo que traerles, dice, oirán mi voz y serán un solo rebaño, dice, con un solo pastor. La clave, di conmigo, es aprender, escuchar la voz de Él. El principal mandamiento. ¿Cuál es el principal mandamiento? Vamos bien, ¿verdad? Es escuchar. Cuando le preguntaron a Yeshua, dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Yeshua no les dijo, amarás a Yahweh con todo tu Elohim, con toda tu alma y con todo tu corazón. Yeshua les dijo, dice, escucha, oh Israel, Shema Israel. Es escucha. Si tú y yo no aprendemos a escuchar, tampoco, sabemos quién es quien habla. ¿Cuántos de aquí son hijos? ¿Cuántos tuvimos madre? ¿Cuántos tenemos la dicha de tener todavía la madre? Nuestros padres. Vamos a ponerlo de esta manera, nuestros padres. Todos. Cuando estabas joven, o todos son jóvenes, ¿verdad? Gracias al Padre. Amén. ¿Verdad? ¿Todos estamos de acuerdo en ello? Gracias, Padre, ¿verdad? Yo también me incluyo. Pero cuando estábamos más jóvenes, ¿cuántos de ustedes tenían muy bien identificada la voz de papá o la voz de mamá? Podías andar toda la chiquillada de afuera de las calles, en la casa, por donde quiera. Pero cuando mamá o papá decía el nombre de tal, ¿dónde estás? No oyes que te estoy hablando. Todos corrían, ¿verdad? No, corría uno solo, porque ese solo aprendía a escuchar la voz de mamá o la voz de papá. Y corría. ¿Cuántos están entendiendo lo que digo? Lo mismo es con el Padre, con Yeshua. Cuando Él habla, tú y yo tenemos que aprender a escuchar para poder entender que Él es el que nos ha hablado. Muchas partes cuando Yahweh hablaba al pueblo de Israel y daba sus mandamientos, y dirás, y estas cosas sucederán, dice, y obedecerás a Yahweh tu Elohim, y esto y lo otro, dice, porque yo soy, dice la palabra Yahweh, es como si fuera su firma. Toda vez que tú miras en la palabra, dice, y yo soy Yahweh. Cada vez que tú miras, yo soy Yahweh, y yo soy esto. Si tú lees versículos antes, era una palabra que estaba Yahweh dando como una ordenanza, como una instrucción para que el pueblo obedeciera. Y era como si fuera su firma. Yo soy Yahweh, yo soy el quien habla y yo soy el que escribo esto. ¿Cuánto lo entendemos? De la misma forma tú y yo tenemos que aprender a obedecer. Cuando tú y yo vemos en su palabra que Yahweh nos ordena y Yahweh nos pide algo, no es nadie más que nos está hablando, que nos esté instruyendo, que nos está diciendo que hagamos algo. Di conmigo, es Yahweh quien está hablando a nuestras vidas. Y no es decir, Padre, tú conoces mi corazón, tú sabes lo difícil que es para mí, etcétera, etcétera. No hay vuelta de hoja, es Él y no hay vuelta atrás. ¿Cuánto lo entendemos? Muchas veces queremos justificar nuestros hechos y nuestras acciones, y no es de esa manera. Yo te hablaba la semana pasada. Hay ovejas y di conmigo, hay cabras. ¿Sí o no? Es más, Yeshua dice que ambas tienen que crecer juntas. Y Él hará una separación entre la cabra y entre sus ovejas. Estamos revueltos todos. Y en medio de todo ello, tú y yo tenemos que aprender a escuchar la voz de Él. La oveja se dispersa, la cabra se dispersa, la cabra se aleja, la cabra vive solitaria, la cabra no le gusta comer, pero tampoco le gusta que otros coman.
hiere, golpea, tantas cosas. La oveja está en grupos. Amén. Dice la palabra, dice que todos nosotros somos el cuerpo del Mesías, dice Corintios. Dice, somos el cuerpo del Mesías. Dice, acoyuntados los unos con los otros por la cohesión que las coyunturas ejercen. ¿Qué significa? Que para que tú te puedas mover, para que yo me pueda mover, para que el cuerpo se pueda mover, yo no puedo estar separado. Yo tengo que estar acoyuntado juntamente contigo y tú tienes que estar unido conmigo. Y nosotros, todos nosotros tenemos que estar unidos, porque separados tú y yo no podemos hacer nada. Yahshua dijo, porque separados de mí nada pueden hacer. Todos nosotros nos necesitamos. Si la mano se va a mover, no se mueve por sí sola. Es por la cohesión que la coyuntura ejerce sobre quién. Sobre el brazo. ¿Sobre qué es el antebrazo, no? No, sí. Y si el brazo, el antebrazo se va a mover, es porque necesita toda esta parte. Y si todo el brazo se va a mover completamente, es por la cohesión que tiene la coyuntura el uno con el otro. Y si el cuerpo se mueve, no se mueve por sí solo. Se mueve porque todas las partes funcionan de una manera correcta, porque una o la otra se necesitan para ejercer la cohesión, la una con la otra. Por eso somos parte de un solo cuerpo y somos ovejas todas juntas, todas nosotras. Di conmigo, debemos de permanecer juntos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, solo no puedes. Solo no podemos. ¿Cuánto estamos entendiendo? Nos necesitamos. Es más, dentro de un cuerpo es donde tú y yo aprendemos a tener comunión los unos con los otros. Dentro de un cuerpo es donde Yahweh va a ayudarte a cambiar tu carácter, a cambiar tu vida, a ser más paciente, a ser más amoroso, a ser comprensivo. Porque sabes, queramos o no, donde están todos juntos, hay un roce. Y ese roce te pule, perfecciona tu vida. Pero si yo estoy alejado, yo no tengo un roce con nadie, ni yo puedo decir, yo amo a todo el mundo, pero en el momento que alguien se me acerca, no te me acerques tanto. No, yo amo a todo el mundo. Pero cuando alguien se acerca, ¿y cómo le muestras amor? Es en ese roce donde tu vida es moldeada, tu vida es formada. Todos. Y nunca se me va a olvidar la historia de Ana y Penina, la que tenía hijos y la que no tenía. Y uno puede decir qué fea la otra. Era como le decía, mira, ya tengo uno, ya me nació otro y tú no tienes ninguno. Pero eso formó su vida. Deseó el querer tener un hijo. Formó su carácter y formó su vida. En esa fricción y en ese roce, su vida fue moldeada. En ese acoyuntamiento los unos con los otros, tú y yo somos formados. En ese acoyuntamiento yo estoy aprendiendo a amar a tu vida, a tu persona como tú eres. En esa unión yo aprendo a conocerte y aprendo a ser paciente. ¿Cuánto lo entendemos? Es más, aprendemos a ser hasta misericordiosos. Amén. Pero es porque nos necesitamos los unos a los otros.
Separados, tú y yo no podemos hacer nada. No podemos lograr nada. Separados de Él no podemos. Isaías capítulo 40. Creo que es versículo 1. Dice, consolad, consolar a mi pueblo, dice Elohim. Dice, hablar al corazón de Jerusalén y decirle a voces, dice, su lucha ha terminado, dice, que su iniquidad ha sido quitada, dice, que ha sido recibida de la mano de Yahweh, el doble, dice, por los pecados. Ay, perdón. Y versículo 11, dice la palabra, versículo 11, dice, como pastor, Él apacentará su rebaño en su brazo, recogerá los corderos, dice, y en su seno los llevará, guiará con cuidado a la recién parida. ¿Sabes? Esa es una promesa que tú y yo tenemos. ¿Cuántos de nosotros somos ovejas? Si tú y yo no somos ovejas o no aprendemos a ser ovejas, tú y yo nos haremos apacentados como rebaño de Él. Dice, como pastor, Él apacentará a su rebaño. Y qué importante es que como pueblo de Yahweh aprendamos a ser obedientes y seamos contados dentro de sus ovejas. ¿Cuántos decimos amén por ello? ¿Por qué es importante? Fíjate lo que dice Ezequiel capítulo 34. Y déjame leerte esta parte del versículo 5. Dice, y han sido dispersadas, dice, por falta de pastor. Y se han convertido en alimento, dice, para toda la fiera del campo, y han sido dispersados. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas, dice, por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Yahweh. Vivo yo, declara Yahweh, dice, que mi rebaño se ha convertido en presa, dice, incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo, por falta de pastor. Y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oír palabra de Yahweh. Así dice Yahweh, he aquí que yo estoy contra los pastores, y yo demandaré mi rebaño de su mano, y los haré dejar de apacentar mi rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca, y no serán más alimento para ellos. Porque así dice Yahweh, así dice Yahweh, he aquí yo mismo buscaré a mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor que vela por su rebaño. Dice, en el día en el que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas. Las libraré de todos los lugares donde fueron dispersadas en un día nublado y en un día sombrío. ¿Sabes quién ha prometido velar por nosotros, cuidar por nosotros? Él. Dice, y yo velaré por todos los desterrados. Dice, y los libraré de todos los lugares a donde fueron dispersados en un día nublado y en un día sombrío. ¿Sabes que cuando el pueblo fue dispersado en España y que fueron dispersados entre muchos lugares, Israel fue sacado y fue dispersado de su lugar en aquel entonces? En ese destierro que se llevó en España, que tú y yo conocemos por el descubrimiento de América y tantas cosas, cuando el pueblo sucedió, sabes que precisamente fue un día nublado y fue en un día sombrío. Fue en un día que había una luna o un evento como Yahweh los había profetizado. Dice Génesis, dice que para eso sería la señal, el sol, la luna y las estrellas, dice que ellas darían señales. Cuando el pueblo fue dispersado, hubo, si tú quieres llamarle, un eclipse, un día nublado y sombrío. Dice Yahweh, dice, así en un día alumbrado y sombrío, dice, yo velaré por ellas y cuidaré por ellas. Por eso cada evento que tú y yo vemos dentro de las eclipses y todo lo que tú y yo llamamos como lunas de sangre, todos los acontecimientos que tú y yo podemos mirar y ser espectadores de ellos, son señales que Yahweh da para todo su pueblo. ¿Y sabes quién ha prometido velar y cuidar por sus ovejas y por su rebaño? Él. Pero como ovejas, di conmigo, tú y yo tenemos que entrar
a ese redil donde Él nos quiere meter a todos juntos. ¿Cuántos decimos amén por ello? Amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre? ¿Y cuántos de nosotros queremos ser obedientes a Él? Amén. Sabes, tú y yo tenemos que dar fruto. Vamos a leer, Juan capítulo 15. Y ya te prometo que ya oramos. Gracias, Padre, ¿verdad? Juan capítulo 15, dice versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y si mi Padre es el viñador, dice, todo sarmiento que el mío no da fruto, que dice la palabra, lo quita. Dice, y aquel que da fruto, lo levanta y lo exalta. No, dice, también lo poda. Dice, todos. Dice, porque separados de mí, dice, permanecer en mí, dice, yo en vosotros, dice, como el sarmiento, dice, no puede dar fruto por sí mismo, dice, si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros, dice, si permaneces en mí, dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, dice, que él permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Sabes? Dice el libro de los Salmos, dice, porque en él haremos proezas. En Él somos más que vencedores. Todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Todo lo que tú y yo hacemos y hagamos no es por nuestras propias fuerzas, y todo es, di conmigo, en Él. Por ti solo, tú no puedes, amado. Por más que quieras y que quieras levantar el vuelo y hacer como uno quiere y como uno planea, solo no puedes. Tú y yo necesitamos de Él. Y separados de Él, tú y yo no podemos hacer. Y separados cada uno por sí lado, no podemos hacer nada. Nos necesitamos los unos a los otros como un solo cuerpo. ¿Cuánto lo entendemos eso? Amén. Sabes que en los días más difíciles, mucho se habla que en los días más difíciles, cuando venga de tanta adversidad y tanta preocupación y tanta angustia sobre la tierra, ¿sabes qué es lo que más carecerá en esta vida? El amor. Dice la palabra, dice que en los últimos tiempos, dice, el amor de muchos se enfriaría. Donde no hay amor, no hay nada. Pero donde permanece el amor, puede estar muy difícil la situación, la adversidad que tú estés pasando. Pero cuando sabes que ese amor permanece, ese amor te puede levantar. Puede estar muy difícil la cosa y las adversidades. Te lo voy a poner en un plano muy sencillo. En un hogar donde no hay amor, es muy difícil que las cosas se puedan lograr. Tal vez no puede haber nada para comer, tal vez no puede haber alimento, tal vez no habrá trabajo, tal vez no habrá el otro. Pero si está el amor, ese amor te da las fuerzas para poderte levantar, para poder salir adelante y para decir, en Él haremos proezas. En Él saldremos adelante. En Él somos más que vencedores. Pero no es en tus fuerzas, es en Él. Porque separado de Él, tú no puedes hacer nada. Y sabes que mucho se cree que cuando vengan estos tiempos difíciles, lo único que debe de prevalecer sobre todo es el amor. Así es que vamos a aprendernos a amar los unos a los otros, nada se cree. Gracias al Padre, ¿verdad? Porque hay un pueblo amoroso en este lugar, por sus corazones. ¿Cuántos damos amén por ello? Amén. Vamos a dar gracias al Padre en este día, vamos a orar para ser despedidos. Y sobre todas las cosas, si con algo nos podemos salir de este lugar, es que sin Él tú y yo no podemos hacer nada. Y tenemos que aprender a ser obedientes a la voz de nuestro pastor. A la voz del buen pastor, que es Yeshua. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, Padre, en este día, en este lugar. Gracias por hablarnos tu palabra. Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, Padre, también, Padre, en este momento,
Si en alguna vez, Padre, nos hemos olvidado y hemos hecho, Padre, tal vez nuestra voluntad en la vez de la tuya, Padre, perdónanos. Padre, perdónanos, Padre, por pensar, Padre, que podemos hacer las cosas en nuestras fuerzas, en nuestro propio ánimo, en nuestra fortaleza. Pero no es en nosotros, Padre, es en ti. Es en ti que haremos proezas. Es en ti, Padre Yahweh, que saldremos adelante. Porque es en ti, Padre, que tú nos das las fuerzas para hacer nuestras labores, para trabajar, Padre, para salir adelante. Es en ti, Padre, que tú edificas la casa, porque si no en vano, Padre, trabajarían los que la edifican. Porque si tú no edificas la casa, Padre, en vano trabajamos. Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, que seas tú edificando esta casa, este lugar que tú has levantado. Pero que seas tú, Padre Yahweh, edificando nuestras casas de cada uno de nosotros. Que sea en ti, Padre Yahweh, que hagamos proezas. Que sea en ti que pongamos, Padre, nuestras vidas en tus manos. Porque todo, Padre Yahweh, lo podemos en ti que nos fortaleces. Porque no es en nosotros y no es en nuestras fuerzas. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y perdónanos si como ovejas tuyas, Padre, hemos caminado solos. Si como ovejas tuyas, Padre, hemos caminado, Padre, tal vez solas, dispersadas, Padre, de entre toda la manada, de entre todo el pueblo. Sin saber, Padre, que nos hemos alejado, Padre, tal vez de ti y del rebaño, Padre, que tú has levantado. Padre, ayúdanos que como todos juntos, como ovejas tuyas, podamos entrar a tu redil, donde tú nos hables, donde tú nos enseñes, donde tú nos instruyes. Y que como ovejas tuyas podamos obedecer tu voz. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos aprendimos algo? Gracias, Padre. Así con nuestras manos levantadas. Sabes, levantar nuestras manos delante al cielo, si tú podemos decirlo, es una señal de rendición, de humildad, de reverencia. Que el tuyo al extenderlas es decirle, Padre, aquí estamos. Y que así como tú bendeciste a tu pueblo, y que tú dices que en tu nombre seríamos bendecidos, que de esta misma manera levantar y al extender nuestras manos delante de ti, tú nos puedes bendecir como un pueblo. Amén. Padre Yahweh, gracias, Padre, por la libertad que tú nos das, de podernos reunir, Padre, de podernos congregar los unos a los otros, de poder exaltar, Padre Yahweh, y reverenciar tu santo nombre. Y así con nuestras manos levantadas, Padre Yahweh, te pedimos que estés tú poniendo tu nombre sobre la vida de cada uno de nosotros. Y que en tu nombre, Padre Yahweh, seamos bendecidos. Yevarejeja Yahweh beis bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijoneja. Yisad Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti y ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.